Gente, como dijimos, trabajamos con 3 técnicas al momento de cortar la tijera. Son línea, graduación y capas. Lo que es línea es permitir que todo el cabello caiga sobre una misma línea de corte. Ahora vamos a hacer un ejemplo simple. Vamos a humedecer un poco el pelo para poder seccionar. Ya que estamos acá, vamos a aprovechar a explicar un poco las particiones. Algunos educadores le llaman particiones a las secciones, otros secciones a las divisiones y así. A mí me gusta, el sentido más lógico para mí es particiones, es la división más grande. Divisiones son las subdivisiones que hagamos en la partición y las secciones son las partes más chiquitas que vamos a trabajar individual. Para seccionar el pelo, lo que vamos a hacer es, con el dedo pulgar, ahora voy a hacer una partición de perfil, que es a la mitad de la cabeza. Apoyo el peine a 45 grados en diagonal, apoyo el dedo pulgar a la mitad del peine, así, lo acompaño hasta adelante del todo. Cuando llego hasta donde lo quiero separar, pongo el peine vertical y con el dedo sigo sosteniendo la otra mitad del cabello y lo separo. Ahí se va a separar la sección. Ahí aprovecho y con el peine separo esa mitad para un lado y esta mitad a partir de la línea prolijo hacia el otro lado. Esto lo podemos dejar así o lo podemos abrochar. Después, el otro tipo de partición es la radial, que va desde la cúspide de la cabeza, la zona más alta, hasta atrás de las orejas. Esa sección, esa partición la vamos a sacar desde acá arriba, recto, hasta abajo. Cuando llegamos encima de la oreja ponemos el peine vertical, sosteniendo con el dedo el resto del cabello y separamos de costado. Si lo tiene suficientemente largo, el pelo va a quedar enganchado adelante de la oreja. Y el resto lo peinamos hacia atrás. Entonces esto es una partición radial, que va desde la cúspide hasta atrás de la oreja. Tenemos una partición de perfil, que parte de la cabeza a la mitad, una partición radial, que separa también el lateral en dos partes. Acá apoyamos con el dedo medio o el índice, apoyamos ahí, vamos pegado a la cabeza, ponemos el peine vertical cuando llegamos hasta donde lo queremos separar y separamos de costado. Acá en la nuca también podemos hacer una partición de perfil a media nuca, ahí, vertical, separo para un lado y separo para el otro. Otro tipo de partición, si le agregamos acá en el hueso temporal parietal, estaríamos formando una partición a la recesión, que es el lateral de la frente, que esto hay gente que le dice partición en herradura, que puede ser cuadrado o un poco más redondeado, visto desde arriba. Y ahí lo que hago es separar el lateral de la parte superior. Y después, por ejemplo, lo que sería división, si yo ya partí en dos partes la nuca, yo le llamo división a si subdivido
un plano en dos partes para trabajar más prolijo. Si lo quiero abrochar al pelo, agarro una sección y hago una torzada. Doy media vuelta por un lado, cambio de mano, doy media vuelta. Cambio de mano, doy media vuelta, cambio de mano y doy media vuelta así hasta que está enroscado. Una vez que está enroscado, lo envuelvo sobre sí mismo, por abajo, y abrocho únicamente la punta. Elías, ¿me alcanzarías por favor un brochecito de ahí? El blanco. Acá. Ah, joya. Gracias. Con abrochar únicamente la punta, ya debería quedar ahí en su lugar. Así podemos abrochar las secciones para que el cabello no nos estorbe y no se venga encima. Entonces agarramos, torzada, media vuelta, media vuelta. Media vuelta, media vuelta, enroscamos sobre sí mismo y enganchamos la punta. Esto es más que nada modo de presentación. Uno cuando trabaja por ahí no secciona tanto en el día a día del salón. Para mí suma bastante tiempo el servicio. Si se les hace práctico lo pueden hacer. Yo ya el día de hoy corto directamente sin seccionar, enfocándome en la forma y el largo que voy a dejar como resultado. Bien. También hay otro tipo de partición que se llama delta triangular, que es desde el centro de la cabeza para separar el flequillo. Es justamente un triángulo y entro acá hasta la zona de recesión, empujo hacia adelante, esto lo saco hacia atrás y entro acá en diagonal desde el mismo punto hacia la otra recesión y esto lo echo para atrás. Y ahí ya tengo separado el flequillo para trabajarlo solo por separado. Entonces, si repasamos un poco, tenemos delta triangular, partición de perfil, partición radial, de perfil en la nuca, una subdivisión en la nuca para trabajar en dos partes, más cómodo, partición radial, y si yo a esto lo separo el lateral de la parte superior, hago una división acá, puedo formar una herradura, que puede ser cuadrada o un poquito más redondeada. En cuanto a técnicas, dijimos que podemos trabajar tres técnicas que son línea, graduación y capas. La línea se forma cuando todo el cabello se encuentra en una sola línea. Entonces, vamos a hacer un poquito en diagonal así. Le podemos pedir al cliente que ponga la cabeza en diagonal para trabajar más cómodos. Entramos acá con el dedo medio. Voy a tomar secciones en diagonal. Las secciones pueden ser diagonales, horizontales o verticales, según cómo les parezca más cómodo trabajar, según el caso y la técnica. La dirección de la sección no va a definir en sí el corte, porque si yo hago una diagonal así y después corto cuadrado, estoy cambiando la forma. No es que voy a cortar sí o sí como estoy sacando la sección. Lo que define la forma final del corte es la línea de corte. Entonces, saqué mi primera sección y sin elevar el pelo, sin moverlo de su lugar, voy a cortar una línea redonda que es más corta adelante y más largo atrás. Voy acá para no sacar mucho. Segunda sección. La sección de un dedo de ancho para que sea una cantidad controlable de pelo y poder observar abajo por transparencia la otra sección, mi guía. Entonces entro, corto el mismo largo que antes. Tercera sección, la bajo. Cuarta sección, la separo y la bajo. Y
Fíjense cómo a medida que voy incorporando secciones, esa línea va teniendo cada vez más peso y oscuridad, porque justamente estamos acumulando cantidad de cabello en un mismo punto, una misma altura. Recuerden que las líneas se cortan sin elevación, sin tensión, sobre su caída natural. Porque si yo agarro y meto los dedos abajo, ya tengo un poco de elevación, aunque sea mínima, ya pasa a ser graduación. Y eso lo que hace es suavizar las puntas, dejando el pelo de corto a largo. Dejando el pelo de corto a largo. Fíjense cómo cae todo sobre una misma línea. Todas las secciones llegan a una misma línea y le van dando peso. Después lo que es graduación sería cabello de corto a largo. Vamos a hacer una sección vertical para que vean cómo cambia la textura. Voy a hacer desde bien corto hasta más largo. Cuando el pelo está bien corto, por lo general queda con fuerza. Es una textura activa que lo que hace es empujar hacia afuera. Entonces hace de soporte de las mechas que van a quedar más largas por encima. Esa graduación la trabajé con una sección vertical con el ángulo de los dedos. Ven acá cómo va de corto a largo y donde está corto queda con fuerza, y después cuando empieza a ganar peso y movimiento, que ya superó la curva que forma el pelo naturalmente, se apoya por encima. A partir de este punto es que empieza a tener peso y movimiento, y acá toda esta parte tiene fuerza, porque va de corto a largo. Cuando el pelo está corto, ¿qué hace? Empuja, tiene fuerza, textura activa. El resto sería textura inactiva, pelo suave, con movimiento, peso, se puede peinar. El pelo cuando está con fuerza queda en su lugar. Entonces hice una sección vertical y con el ángulo de los dedos incliné a 45, pasé el peine y corto. Siempre corten hasta la segunda falange, porque entre la segunda falange y los nudillos no hay tensión y el pelo ahí va a quedar un poco más largo. Y lo que es capas, por ejemplo, agarro acá arriba, vamos a soltar toda la parte de arriba. Si yo agarro todo este pelo de acá arriba, que cae hasta acá abajo en realidad, y lo elevo a 90 grados o más con respecto al plano desde el que viene, que estamos acá, ese es el ángulo del plano en el que estoy trabajando, salgo a 90 grados o lo elevo un poco más, lo que va a hacer es que mientras más arriba esté elevado el pelo, más cerca va a estar de la cabeza y más corto va a quedar el pelo. Y el pelo que viene desde más abajo va a quedar cada vez más largo. Entonces, si yo corto esto acá, estoy cortando de forma cuadrada, una línea cuadrada, pero ¿qué pasa? Este pelo viene de más lejos que este. Entonces el de arriba va a quedar más corto y va a ir cayendo. Vamos a acercar. Va a ir cayendo el pelo largo primero. ¿Ven dónde apoya? Apoya acá. El que sigue va a apoyar un poco más arriba. ¿Lo ven? Y el que sigue, como es más corto, va a apoyar todavía más arriba. Entonces, cada sección no va a tapar a la anterior, sino que va a cambiar la textura porque se van a ver las puntas de todo ese cabello. La palabra en inglés layers, si la subdividimos en partes, la primera parte es lay, que significa estar apoyado encima de. Así que es cabello que se apoya uno encima del otro en capas, justamente. Así que acá pueden ver la textura que genera en una sección un corte en capas, el movimiento que genera, porque las puntas del cabello se van apoyando a distintas alturas. Hay que tener en cuenta no cortar muy corto, no muy cerca de la curva del cabello, porque si no el pelo ¿qué va a hacer? Va a reaccionar y va a quedar parado. Así que eso siempre ténganlo en cuenta. Ahí tenemos explicado
Línea de graduación y capas se pueden hacer de 3 formas. Lo que hace cada forma es variar el largo. Tengan siempre en cuenta el largo inicial desde el que van a empezar a cortar, porque si cortan muy corto el pelo queda parado.